Buenos días, Humash, para el día miércoles, Parashat Bamidbar. Ayer vimos cómo el pueblo judío acampaba y hoy estamos enfocándonos en el tribu de Leví, porque hasta ahora la Torá nos dijo el conteo de todo el pueblo judío menos el tribu de Leví, y nos dijo dónde estaban acampados y en qué grupos estaban acampados, menos el tribu de Leví. Y aquí conseguimos un dibujo, creo que es más claro de lo que vimos ayer. Está en este libro, que tiene el Humash con Rashi, excelente libro. Y aquí tienes cómo el pueblo judío acampó en el desierto. Lo que vamos a ver ayer, hablamos de los tribus que son estos cuadros en blanco. Aquí en el medio estaba el Mishkan y estaba el arca, y para custodiar, cargar y proteger el templo, esto era la función del tribu de Leví. Aquí vamos a ver que hay tres familias, Gershon, Kehat y Merari, cada uno en otro sitio. Y aquí está Moshe y Aarón, que también son del tribu de Leví. Entonces hoy nos enfocamos en entender, digamos, esta parte que es el tribu de Leví. Empieza la Torah diciendo: Ve'ele toldot Aharon u Moshe beyom diber Hashem et Moshe behar Sinai. Estamos en el capítulo 3, versículo 1. Y ahora la Torah pasa a narrar el censo de la tribu de Leví, conformada por los sacerdotes y los levitas, y las tareas que les eran propias en ocasión de los viajes del pueblo. Primeramente define el clan de los sacerdotes, y esto lo que dice: son estos los descendientes biológicos de Aarón y Moshe. En sentido figurado, se considera a los hijos de Aarón como hijos de Moshe en el sentido figurado, porque éste realizó esfuerzos para enseñarles la Torá. En el dicho sentido, ellos se convirtieron en sus hijos en el día que el Eterno habló a Moshe y entregó la Torá en monte Sinai. Aquí tenemos una enseñanza increíble, que al enseñar y tener alumnos es como si fueran hijos. Tienen la importancia, tienen la relación como padre con hijos, y por eso, aunque biológicamente no eran sus hijos, sino eran los hijos de Aarón, pero debido a que Moshe los enseñó Torah, ellos es considerado como Moshe los hubiera engendrado a sus hijos. Ve'ele shemot bnei Aharon habechor Nadav va'avihu Elazar v'Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aharón. El primogénito es Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Ele shemot bnei Aharon hakohanim hameshuchim asher milei yadam lechahen. Estos son los nombres de los hijos de Aharón, los sacerdotes ungidos, a quienes Moshe consagró para que ejercieron el sacerdocio. Vayamot Nadav va'avihu lifnei Hashem behakrivam eish zara lifnei Hashem במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. Ya habíamos leído que los dos hijos mayores, Nadav y Abihu, murieron ante el Eterno
cuando llevaron un fuego no autorizado ante el Eterno en el desierto del Sinai, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar, en cambio, ejercieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón. O sea, él tenía 4 hijos, de los cuales 2 murieron sin hijos, pero los otros 2 sí sirvieron y ejercieron como Kohanim todavía en la vida de su padre Aarón. Vayidaber Hashem el Moshe Lemor, y Hashem habló a Moshe diciendo: Hakrev et mate Levi vehamadeta oto lefnei Aarón HaKohen veshertu oto. Acerca a la tribu de Levi y preséntala ante Aarón el sacerdote para que los sirvan de la siguiente manera. ¿Cómo van a servir el tribu de Levi a Aarón? Y eso es lo que dice a continuación: Veshamru et mishmarto vet mishmeret kol ha'ida lefnei ohel moed lavod et avodat hamishkan. Deberán ayudarlo a llevar adelante su carga, a saber, el encargo que se le ha asignado respecto de la entera comunidad lega frente a la tienda del encuentro, consistente en ejercer el servicio del Mishkan e impedir la realización de servicio alguno por parte de los legos. En otras palabras, ya sabemos que solamente los Kohanim pueden hacer el servicio en el templo. Entonces, para asegurar y cuidar que las personas no autorizadas no entran en áreas que no deberían, y más aún que no llegan a servir y hacer lo que no deberían, los Leviim tienen esa, función de cuidar el área del templo. V'shamru et kol kelei ohel moed vet mishmeret bnei Yisrael lavod et avodat hamishkan. Además de colaborar así con los sacerdotes, los Leviim llevarán adelante el encargo que se le ha confiado exclusivamente a ellos, que es relacionado a todo el equipamiento de la tienda del encuentro, a saber, la misión que cumplen en nombre del pueblo de Israel, consistente en realizar el servicio del tabernáculo, encargándose de su adecuado transporte, como también cantando y ejecutando música en sus recintos. Otras funciones. Entonces tenemos la función de cuidar, tenemos la función de transportar. Vamos a ver más de esto en el siguiente parashá. Cada familia de los levitas se encargaba de otra parte del templo cuando se tenían que viajar y desmontar y volver a montar. Pero el transporte también era de los Leviim, y también ellos cantaban y también tocaban música en el servicio dentro del templo. Venatata et haleviim la'aron levanav netunim heima lo me'et bnei Israel. Pero aunque confiarás los Leviim a Aarón y sus hijos, pues les son dados de entre los israelitas para que colaboren con él en impedir el ingreso de legos en el tabernáculo. ואת אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם, והזר הקרב יומת. Encargarás a Aarón y a sus hijos que protejan su sacerdocio de los Leviim mismo, pues todo aquel que no es sacerdote, aun si es Leví, que se acerca a participar en el trabajo de los Kohanim, será muerto por obra de Dios. En otras palabras, los Leviim podían asegurar que los Israelim, los que son israelitas, no entran.
y los Kohanim mismos tienen que asegurar que los Leviim no hacen lo que ellos no deberían hacer, porque el servicio como tal es solamente de los Kohanim. Vaidaber Hashem el Moshe Leimor, y Hashem habló a Moshe diciendo, Va'ani hine lakachti et haleviim mitoch bnei Yisrael, tachat kol bechor, peter rechem mibnei Yisrael, vehayu li haleviim. En cuanto a mí, he tomado los leviim de entre los israelitas como sustitutos en lugar de todos los primogénitos del pueblo judío que han abierto la matriz, por lo que los leviim serán para mí. כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה, לי יהיו אני השם. Dice, pues todos los primogénitos son míos el día en que ultimé a todos los primogénitos en Egipto, santifiqué para mí a todo primogénito de Israel, tanto del hombre como de la bestia, al salvarlos de la muerte. Ahora bien, como los primogénitos participaron en la falta del becerro de oro, quedaron inhabilitados para poder oficiar como Kohanim o sus asistentes. En lugar de ellos serán míos los miembros de la tribu de Leví, pues no participaron en esa falta. Soy el Eterno. Entonces, al final del Jumash de hoy, está haciendo referencia a lo que era el plan A de Dios. Plan A era que los sacerdotes no iban a ser de un tribu, iban a ser los primogénitos de todas las familias del pueblo judío. Y eso, ¿de dónde venía? Porque Hashem los salvó a los primogénitos en el momento que mató a los primogénitos de Egipto. Entonces, al hacer esa, diferencia, era como escoger a los primogénitos del pueblo judío, pero después ellos participaron en el pecado del becerro de oro, entonces ya no podían servir más en el templo. Y entonces Dios, en vez de utilizar a los primogénitos como los servidores dentro del templo, sustituyó esa función al tribu de Leví, que el tribu de Leví incluye tanto los Kohanim, que hacen el servicio como tal, y los Leviim, que es el resto de este tribu que no son Kohanim, pero también tienen funciones relacionadas con el templo, como dijimos, de guardar, de cantar, de transportar. Y eso es porque ellos no participaron en ese pecado del becerro de oro, y por eso recibieron ese privilegio de tener esa carga tan especial de cuidar y servir en la casa de Dios. Con esto hemos terminado el Jumash de hoy.